lunes 30 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir. Analizar como costumbre la tarde de hoy. El gobierno colombiano insistió este lunes en que los jefes del Ejército de Liberación Nacional viven en Venezuela bajo la protección de Nicolás Maduro. Según el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, los líderes de la guerrilla reciben atención médica en Venezuela. Tienen además arraigo en el país, son titulares de cuentas bancarias, tienen propiedades, las autoridades no hacen nada, absolutamente nada. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. La FM de Colombia reveló, por cierto, que el jefe de inteligencia y contrainteligencia militar conjunta sería retirado de su cargo por los errores en el dossier contra Venezuela presentado en Naciones Unidas. Y luego de dar la bienvenida a Iván Márquez, ustedes recordarán, y alias Jesús Santrich, en el marco del foro de Sao Paulo, Maduro aseguró hoy que no aceptaría en territorio venezolano ningún grupo armado colombiano, saliendo al paso a las denuncias hechas por el país vecino. Justo la periodista Sebastiana Barraez, con quien vamos a conversar, hizo el día de hoy un recuento de los casos que, entre otras cosas, evidencian la presencia de estos grupos en territorio nacional. Comentamos algunos datos. El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que a través del TIAR van a iniciar investigación por casos de corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Aclaró que están buscando una orden ejecutiva en los Estados Unidos para proteger los bienes de la nación. Justo hoy el canciller de Uruguay, Nino Boa, dijo que otros países de la región aterrorizan al gobierno de Maduro e intentan asfixiarlo económicamente. Simplemente recordar que el hijo del presidente uruguayo, Javier Vázquez, hizo negocios millonarios con el expresidente Chávez. Y en medio de la crisis económica, el presidente con su comercio ha advertido que Venezuela se queda sin consumo y sin productos que ofrecer. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestra primera invitada, Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente militar, escribe en varios portales informativos. Como siempre, Sebastiana, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo para ti y para los oyentes. Iniciaría conversación, Sebastián, a partir de esta declaración que ha ofrecido hoy Nicolás Maduro. Quisiera tu interpretación. Él niega la presencia de grupos armados, tratando de salir al paso a las denuncias de Colombia. Y justo hoy comentábamos con los amigos oyentes, tú hacías un recuento en una de tus columnas sobre los casos que evidencian lo contrario, es decir, la presencia de la guerrilla en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Lo primero es que es lamentable, de verdad, que por una parte Nicolás Maduro niegue la presencia de la guerrilla colombiana, porque si alguien es testigo presencial, víctimas de lo que ocurre con la guerrilla en Venezuela, es precisamente los habitantes de la frontera. Y estoy hablando de todo lo largo y ancho de nuestra frontera, desde Amazonas, Apure, Táchira, Zulia, que han sido víctimas de la presencia de la guerrilla con los grupos paramilitares en territorio venezolano. Ahora, es lamentable porque el presidente está mintiendo, y quizás no sería tan grave que otros le mientan al país, pero que lo haga quien precisamente ostenta el cargo de presidente de la República, que es el que representa al país, pues es una situación muy lamentable. María Alejandra, en la frontera colombo-venezolana, la guerrilla no llegó hace unos días. La guerrilla tiene años en territorio venezolano, tiene décadas en territorio venezolano. Ahora, que con la llegada de la revolución bolivariana, pues sencillamente la guerrilla se enseñoreó, se ha creído dueña y señora del territorio, se ha permitido discutir nuestro territorio con grupos irregulares, con grupos paramilitares, con bandas criminales, por razones de secuestro, de extorsión, de lo que significa la gran industria del contrabando. Y eso es un hecho innegable, es decir, es inadmisible realmente que alguien pueda pretender negar la presencia de grupos irregulares en nuestro territorio.
Claro, esta declaración viene en respuesta a la denuncia que hizo el presidente Iván Duque en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y tomando en cuenta que esto podría llegar al Consejo de Seguridad de la ONU, porque si se demuestra que hay un apoyo abierto a grupos terroristas en territorio nacional, bueno, esto iría en contravía de los acuerdos internacionales. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. Mira, más allá de lo que haya dicho Iván Duque en la ONU, yo creo que lo que es evidente no puede ser negado de manera tan descarada. Y hay ejemplos que indican claramente la presencia de la guerrilla en territorio venezolano. Y me voy a referir en este caso a la guerrilla porque es lo que mienten, lo que ocultan los funcionarios del gobierno. Pero así también hay paramilitares. Pero en el caso de la guerrilla, el mejor ejemplo de lo que sucede con nuestro territorio es que la guerrilla ha asesinado a funcionarios de la Fuerza Armada. En el 2003, en el sector Novilleros, que ha sido uno de las fotografías que han causado mucho revuelo con relación a tratar de desmentir lo que ha dicho Duque, pues yo no voy a hablar de 2013, voy a hablar de 2003, es decir, 10 años antes. En el sector Novilleros, que queda justamente entre el municipio Bolívar y el municipio Junín del estado Táchira, la guerrilla colombiana asesinó a 3 funcionarios de la Guardia Nacional. Eso está reseñado en los medios de comunicación social de la zona. Y estoy hablando del 2003, por no decir la cantidad de hechos que han sucedido en nuestro territorio y sin mencionar lo que ocurrió con el famoso caso de Cararabo, que se hizo además famoso a nivel internacional. Estamos hablando de que apenas el año pasado el ELN asesinó a 2 oficiales, a uno a punta de tiros y al otro con una bomba, con una mina antipersona en el sector del sur del lago, en lo que se llama el Catatumbo, en el Caño Motilón y Caño 14. Pero además de eso, asesinaron a 3 miembros de la Guardia Nacional en Amazonas, también el año pasado. Y recientemente, apenas hace unas semanas, el ejército venezolano dio de baja a 3 personas, entre esos a un comandante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que estaba en nuestro territorio. Lo irónico de ese caso es que el comandante venezolano, es decir, el general que dirigió esa operación, que es el general Lapadula Cira, una semana después es detenido y acusado de supuesto tráfico de drogas. La pregunta ¿es que acaso al general Lapadula Cira lo que le están pasando es una factura por haber dado de baja con una comisión a ese grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? No es cierto que nosotros tenemos, por ejemplo, en el Fuerte Tiuna, en una cárcel de mínima seguridad, a alias Garganta, que es el jefe, que era el jefe de la unidad del Ejército de Liberación Nacional que asesinó a los 3 funcionarios de la Guardia Nacional en Amazonas. Pero además, ¿por qué lo tenemos en una celda de mínima seguridad donde hace unos días reveló o no reveló el capitán Juan Carlos Nieto Quintero que este guerrillero recibía la visita, tomaba café y compartía sus alimentos con los militares que cumplen funciones de custodia e incluso con el propio jefe de policía militar de Fuerte Tiuna? Estamos hablando de complacencia, estamos hablando de traición a la patria. Sebastián, si me permites, tenemos un extracto de la aclaración que ofrecía hoy el ministro de Colombia, Guillermo Botero, donde advertía sobre los beneficios de los que gozan efectivamente los jefes del Ejército de Liberación Nacional según la información que ellos manejan. Vamos a escucharlo y yo quisiera tu comentario, lo uno con esta situación privilegiada que también has denunciado en torno a este líder del Ejército de Liberación Nacional. Escuchemos. Santuario a los cabecillas del ELN y del GAO residual, reciben atención médica, tienen arraigo en ese país,
son titulares de cuentas bancarias, lavan dinero, hacen turismo y tienen propiedades allí sin que las autoridades hagan absolutamente nada. Estas declaraciones. ¿Tú has escuchado información, Sebastiana, en torno a este tema? Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, es que yo creo que se le olvidó decir algo. Este es el ministro de Guillermo Defensa Botero, colombiana, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que se le olvidó decir algo esencial, que es que sencillamente la guerrilla colombiana está cedulada en territorio venezolano. Y queda clarísimo incluso con la propia publicación de las cédulas que portaba Arias Garganta, jefe del ELN en Venezuela. No solamente era que tenía cédula venezolana, es que además tenía carné de la patria, tenía licencia de conducir. Yo en lo que en tal caso podría diferir del ministro colombiano es que qué atención médica pueden recibir en Venezuela. Si ni siquiera los venezolanos realmente tienen la posibilidad de tener una atención médica mínima y digna. Ahora, sin duda alguna, que ha venido, yo creo que ahí yo voy a responsabilizar a Colombia, no solamente por lo que durante años ha sucedido en nuestra frontera, y que Colombia fue bien permisiva en cuanto a la presencia de los grupos guerrilleros y paramilitares, porque esos son grupos colombianos sin duda alguna, que llegan a nuestro territorio y han venido a agredir a los venezolanos de la frontera. Pero también es cierto que en el último año, quizás los últimos 2 años, se hicieron muchísimas advertencias de lo que estaba sucediendo con el caso de la FARC. Y de eso hay además, nosotros lo publicamos, está escrito y publicado en varios portales, de la presencia de la FARC, de la reagrupación de la FARC en la frontera colombo-venezolana, e incluso nosotros el año pasado señalamos claramente, a raíz de una fuente que nos confió, cómo la guerrilla de la FARC se estaba reagrupando con el argumento de que el gobierno colombiano les había fallado en lo que al acuerdo de paz se refiere. Sebastiana, y perdón que te interrumpa, pero me llama la atención, tú dices, vienen a agredir al territorio efectivamente nacional y a los venezolanos, claro, pero es que las autoridades, la doctrina en la Fuerza Armada Nacional, lo hemos hablado en varias oportunidades, ha variado muchísimo con el pasar de los años. Lo que se ve hoy no pasaba antes de la llegada al poder del expresidente Chávez. ¿Qué opinas tú? Claro, iba a la parte venezolana. Si bien es cierto que nosotros hemos sido agredidos por elementos colombianos, tanto de la guerrilla como del narcotráfico y del paramilitarismo, también es cierto que no hemos sabido defender nuestro territorio y más aún, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ha cumplido con su función esencial de defender el territorio y la soberanía. María Alejandra y mis estimados radioyentes, en las últimas décadas la guerrilla es verdad que permeaba hacia nuestro territorio, pero nunca había sucedido que la guerrilla se creyera dueña y señora de nuestro territorio, como empezó a ocurrir después de que llegó Hugo Chávez al poder. Y sencillamente ante eso, una Fuerza Armada que había demostrado defender mal que bien el territorio y la soberanía, que además era respetada a nivel de la población, como ocurría con la Fuerza Armada, pues dejó de cumplir con su función y le ha permitido a la guerrilla no solamente que se enseñoree en las zonas de frontera, sino que además ocupen fincas tierra adentro, como sucede, por ejemplo, en el Catatumbo del sur del lago del estado Zulia. Han desplazado a productores venezolanos para ellos ocupar, es decir, para la guerrilla ocupar territorio venezolano. Tenemos a la guerrilla ubicada en las minas de oro del estado Bolívar. La tenemos ubicada en la cantidad de pistas de aterrizaje del narcotráfico en el estado Apure y en el estado Barinas. Y cuando quiero decir que Colombia es responsable también, no solamente porque eso es su producto, esa la guerrilla y el narcotráfico y los guerrilleros son su producto, también son responsables porque en los 2 últimos años se venía alertando de lo que estaba sucediendo con esos grupos en territorio venezolano. Y sencillamente Colombia hizo caso omiso ante esa situación y hoy tenemos a una guerrilla
como ocurre con el Ejército de Liberación Nacional, enriquecida con mano de obra venezolana, incluso con mano de obra indígena. Han captado como combatientes a una cantidad de jóvenes, adolescentes y niños que a cambio de dinero y de recursos los han convertido en integrantes de ese grupo guerrilleros en Venezuela. Sebastiana, yo quisiera preguntarte, porque escuché una entrevista que ofrecías a NTN 24, haciendo referencia a este tema de los rastrojos, la fotografía que presentó Delcy Rodríguez en Naciones Unidas. Hoy el presidente encargado en rueda de prensa ofrecía nuevamente su versión, y él advertía que, entre otras cosas, eso evidencia la presencia de grupos de todo tipo, grupos irregulares en la frontera entre Venezuela y Colombia. Si me permite, vamos a reponer un extracto de lo que dijo Juan Guaidó, y yo también quisiera tu comentario. Presencia de ELN, disidencia FARC, guerrilla, paramilitar. Creo que se fue el sonido. Sí. Me dice mi equipo que es el Internet, es una declaración que ofrecía en rueda de prensa, y lo estamos retransmitiendo directamente del Periscope. Vamos a ver si tenemos suerte y termina la declaración del presidente Juan Guaidó. De lo contrario, te doy la palabra para contestar. Vamos a escucharlo. Sí, no, definitivamente no tenemos suerte, Sebastiana, pero él lo que venía a decir es que Nicolás Maduro intenta evadir la atención por la gravedad de la crisis que hay en nuestro país, y que efectivamente lo que pasó con él y estos líderes de los rastrojos evidencia la presencia de esos grupos en la frontera. ¿Qué respondes tú con relación a este tema? Te escuchamos. Bueno, que sin duda alguna es cierto. Es decir, no es un secreto que en la frontera hay paramilitares y hay guerrilla. Y si bien es cierto que demuestra que Nicolás Maduro no ha cumplido con su función como comandante en jefe de la Fuerza Armada de defender el territorio y la soberanía, pues también es cierto que Juan Guaidó desconoce lo que sucede en nuestra frontera, y que cuando permitió tomarse fotografías con unos individuos paramilitares, pues sencillamente, entre otras cosas, desconoce que esa zona por la cual él pasó, que es el norte, por la zona norte del estado Táchira, está totalmente tomada por los paramilitares. Y digo que desconoce, que es lamentable, porque yo hace tiempo que vengo insistiendo que uno de los graves errores que nosotros tenemos es que los diputados nuestros no conocen lo que ocurre en la frontera. Han descuidado lo que venía sucediendo con la presencia de los grupos irregulares, quizás porque a veces el tema se centra más en Caracas que en el resto del país. Y ahora tenemos un problema que ya no es de la frontera, porque el problema de paramilitares y de guerrillas ya no es de la frontera, ya es un problema del país, es un problema de territorio, es un problema de soberanía. Nosotros tenemos a la guerrilla metida en el corazón de la patria, la tenemos metida en el corazón del poder, como es en Caracas. Y aunque los paramilitares se mantengan muy a raya en la zona de frontera, pues yo creo que esas fotografías de Juan Guaidó lo que demuestra es que sencillamente tampoco ha tenido interés en conocer lo que sucede en nuestras zonas de frontera, y que con ello pues ha venido peligrando todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio y la soberanía. Sebastiana Barradas, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializada en la fuente militar, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con la presencia de grupos irregulares en nuestro país, que es evidente, del cual hay, abundante información y pruebas, a pesar de las declaraciones que ofrecía hoy Nicolás Maduro con relación a este tema. Vamos a la pausa, a regreso un poco más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, este y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipóvisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos información que está en desarrollo en Venezuela. Más allá de nuestras fronteras. A propósito de las declaraciones que ofrecía Nicolás Maduro, hizo referencia a varios temas. Uno de ellos, que es tendencia a esta hora en redes sociales, tiene que ver con esto de pedirle a Naciones Unidas $200 millones, como lo están escuchando, para supuestamente traerse a los venezolanos que están en Perú en un avión. Es curioso que de esta declaración, tomando en cuenta que incluso la expresidenta Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, denunció la corrupción, algunos hablan del saqueo de los recursos del Estado en el informe presentado sobre nuestro país. Evidentemente es una declaración sin sentido, y esto lo decimos nosotros. Quien causa la crisis luego pide dinero por ella. El TIAR, también dijo Nicolás Maduro, jamás será aplicado en Venezuela, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Mañana hay una reunión en el Congreso de Colombia con diputados venezolanos en el exilio y diputados de la región para debatir acerca de este tema. El presidente Nicolás Maduro, así lo destaca el Universal, le da ese título, aseguró que la Fuerza Armada tiene equipamiento necesario para resguardar la soberanía nacional. De esto hablamos con Sebastiana Barraez. Lo cierto es que sobre este tema, Juan Guaidó, presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca va a ser utilizado para investigar casos de corrupción del régimen. Y efectivamente es una de las declaraciones de intenciones, o uno de los acuerdos alcanzados en el marco de la reunión de cancilleres que se celebró en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente interino de la República reiteró que el régimen de Maduro financia directa e indirectamente a grupos irregulares dentro de Venezuela. Y hablando de los socios
de Nicolás Maduro y del entonces expresidente Chávez, Lula rechazó hoy su liberación condicional, ya que ha dicho no cambia su dignidad por la libertad, y tomó la nota de la agencia de noticias EFE. No cambio, dijo, mi dignidad por mi libertad, lo afirmó en una carta escrita a mano divulgada por sus abogados y en la que rechazó la posibilidad de poder salir de la cárcel. Claro, los abogados no recuerdan que en su momento Dilma Rousseff, y esto está perfectamente documentado, año 2016, lo designó ministro para blindarlo ante el caso Petrobras y otras investigaciones de corrupción en su contra. Sin embargo, bueno, el intento fracasó porque finalmente fue detenido. Esto lo decimos nosotros. Hasta ahora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Globalterap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Adolf Ernst y la ciencia en Venezuela. En el último cuarto del siglo XIX, durante los gobiernos del presidente Antonio Guzmán Blanco, comenzaron a mostrarse tímidamente algunas actividades en el campo de las ciencias naturales. En este contexto, el naturalista alemán Adolf Ernst trazaría un camino para la ciencia, impulsado más por sus propios afanes que por un ambiente propicio para el quehacer científico. Adolf Ernst emigró a Venezuela procedente de Alemania en 1861. Comenzó su carrera docente dictando clases de alemán en la universidad para que sus alumnos pudieran estudiar la botánica y zoología. En 1867, cuando las luchas armadas eran parte de la vida cotidiana nacional, Ernst fundó la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales, una institución de corta pero muy fecunda vida que dejó varios centenares de publicaciones. En 1874, organizó la primera cátedra de Historia Natural en la Universidad Central de Venezuela, desde donde difundió las ideas del positivismo. También creó el Museo Nacional para las Colecciones Naturales, que daría origen posteriormente al actual Museo de Ciencias, y dejó una vasta obra escrita sobre botánica, zoología, geografía y meteorología, publicada en 11 tomos por ediciones de la Presidencia de la República en 1986. A pesar de los importantes pasos que se dieron a favor de las ciencias naturales durante el cierre del siglo IX, la grave crisis política y económica con que se iniciaría el siglo siguiente echaría por tierra lo poco que se había edificado. No obstante, Adolf Ernst dejó las bases mínimas a partir de las cuales construir una obra permanente en el campo científico. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia.
Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. A propósito de la comunidad internacional, hablamos ampliamente de este tema a partir de este momento, tomando en cuenta las decisiones que fueron adoptadas la semana pasada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas con respecto a nuestro país. Saludamos vía telefónica al embajador Milos Alcalay, fue embajador de Venezuela ante la ONU, también ante Brasil, otros destinos. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Si yo no escucho al embajador, no sé. A ver si me escucha él a mí. Embajador, buenas tardes. Se cayó la llamada. Vamos a tratar de restablecer contacto con el embajador Milos Alcalay. Con él queremos analizar el alcance de las decisiones que se adoptaron la semana pasada con respecto a nuestro país. Hemos leído algunos análisis de la prensa internacional advirtiendo, palabras más, palabras menos, mucho ruido y pocas nueces. Y nos interesa mucho saber si el embajador comparte o no esa opinión. Embajador Milos Alcalay, ¿me escucha usted? Buenas tardes, bienvenido. No tenemos comunicación, lamentablemente él no me escucha a mí, pero entre otras cosas queríamos plantearle al embajador la decisión de Colombia de impulsar una averiguación en torno a lo que está ocurriendo producto de la presencia de grupos irregulares en Venezuela, posible apoyo a actividades terroristas que tienen, que han traído como consecuencia acciones violentas, acciones concretas en territorio colombiano. De hecho, el presidente del vecino país, Iván Duque, hablaba en su momento de elevar denuncia ante el Consejo de Seguridad. Embajador Milos Alcalay, ¿me escucha usted? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, María Alejandra, te escucho muy bien. Te escucho muy bien. Fantástico. Iniciar conversación, embajador, en torno a este tema en concreto, la posibilidad de que el posible apoyo de Nicolás Maduro a grupos irregulares en territorio nacional llegue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No sería la primera vez que se discuta en esta instancia lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? No es la primera vez. Y la primera pregunta que me hacías, que te escuchaba pero no me escuchabas, hay que destacar que ha sido un gran éxito la presencia de los representantes de Guaidó en la Asamblea General y en las reuniones del Consejo en Ginebra. Hay un triunfo extraordinario. ¿Mucho ruido y pocas nueces? No, mucho ruido y muchas nueces. Ha sido un éxito, pero daría dos valoraciones, pero no hay que caer en un triunfalismo al estilo del régimen, sino que esta es una etapa dentro de una lucha en torno a expresar la verdad y la preocupación por la gravísima situación que vive el país, que es compartida en el mundo entero. Y la segunda, el incorporar. Esto no es algo que se hizo en una semana, sino que hay años de un cabildeo
y es muy importante incorporar a todas estas personalidades que durante muchos años han ido abriendo las puertas en América Latina, en Europa, en Asia, en diversos países para continuar. Esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y esto es lo que va a ser en el ámbito de la diplomacia un resultado. Ahora, sin lugar a duda, hay lo que sería el Consejo de Seguridad Regional, es el TIAR. Y el TIAR establece una serie de mecanismos nuevos. Había mucha gente, inclusive de la oposición, que criticaba el TIAR, diciendo, bueno, este es un organismo del 47 que no tiene ninguna vigencia, no actuó con las Malvinas, no tuvo ninguna figuración con la crisis de los cohetes. Pero resulta que esos son tratados que generan un mecanismo de seguridad regional y que en el caso de Venezuela sí funcionó. Sí funcionó porque una resolución respaldada por todos los miembros, con excepción de Uruguay, que inclusive anunció retirarse del TIAR en buena hora, porque si no cree en el TIAR, porque está en el TIAR. Y al mismo tiempo buscar adelante toda una acción de lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra las violaciones de derechos humanos. Entonces llego a la primera de tus preguntas, el terrorismo. Sí hay mecanismos en este, es un monitoreo, es la búsqueda de sanciones, igual que el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad te establece una serie de acciones escalonadas, sanciones económicas, sanciones financieras, sanciones diplomáticas, y solamente después viene la cuestión del uso legítimo de la fuerza. De manera que esta es una situación en la que no se puede jugar con un tema tan preocupante como el que es sabido, la presencia de fuerzas irregulares, guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional, la apertura que se le ha dado a la FARC en el Foro de San Paulo, para después negarlo y decir que aquí no hay una presencia masiva, alegando que una foto estuvo mal colocada o no llegando al fondo del problema. De manera que el tema en el Consejo de Seguridad puede llegar, pero para ello es necesario también demostrarle a dos miembros que han ejercido el veto en otras reuniones del Consejo de Seguridad la fotografía de la realidad. Varios temas, toca usted, embajador. En principio, sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, decía hoy Nicolás Maduro que jamás sería aplicado en Venezuela. Yo le pediría un comentario porque quizás él se refiere justamente a una posible acción militar, pero el acuerdo que se anunció en el marco de la reunión de cancilleres habla de acciones concretas que van en el ámbito diplomático, político, incluso económico, para crear una especie de cerco contra los funcionarios de Nicolás Maduro en la región. Le pediría un comentario de su parte en relación a este tema. Mira, estas actitudes me recuerdan mucho el cuento del pastorcillo y el lobo. No sé si tú recuerdas de tu época infantil, el cuento del pastorcillo que decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y lo repetía tanto y después se burlaba porque decía, no hay ningún lobo. La cuestión fue grave cuando efectivamente el lobo apareció y ahí los agarró totalmente desprevenidos. Desde el año 2002 están diciendo, ahí vienen los Marines, ahí viene la intervención militar, ahí viene el magnicidio, ahí viene y nunca ha operado, inclusive en las reuniones del Consejo de Seguridad, que trataba temas. La primera, el tema de corrupción. El segundo, el tema de los refugiados, millones de refugiados. El tercero era el tema del colapso humanitario. El cuarto, la cuarta vez era la cuestión de los graves problemas que ocasiona la violación de derechos humanos. Y en todos ellos, al ejercerse el veto, venían con ese mismo cuento, no lo vetamos porque no estábamos de acuerdo con la intervención militar. Y en ninguno de esos casos estaba planteada. Ahora, ¿de qué es posible la intervención militar? Por supuesto que sí. El uso legítimo de la fuerza es algo que le cabe al Consejo de Seguridad. Ojalá no sea necesario aplicarlo y que entienda que la comunidad internacional quiere una solución inmediata a la crisis humanitaria, política y económica, y eso sale porque el actual régimen entienda que hay que buscar un régimen de transición. Ahora, si hay un genocidio, si hay una violación de derechos humanos, si continúa una acción de tortura, mira, uno no sabe qué acciones pueden desprenderse. Ojalá no haya intervención militar, pero ojalá también entienda que ya el tiempo de 20 años de esta propuesta fallida ya llegó a su fin.
Embajador, sobre este tema en específico, en su opinión, y lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿por qué ha sido imposible llegar a un acuerdo entre los factores que hacen vida en la propia Asamblea Nacional, la única institución reconocida, legítima de nuestro país, puertas adentro y más allá de nuestras fronteras? Y se lo pregunto porque ha sido muy comentada en redes sociales una declaración de Edgar Zambrano, recientemente excarcelado, primer vicepresidente de la Asamblea, advirtiendo que él no acompaña una acción de fuerza. Sin embargo, es un discurso que defendió el embajador designado ante la OEA, Gustavo Tarre, en el marco de las reuniones preparatorias del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Le pediría un comentario en torno a este tema. Mira, 56 estados, y podrían haber sido muchos más si se hubiera hecho un trabajo de carpintería, pero 56 estados, los más importantes de las democracias en el hemisferio, en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, las democracias todas de la Unión Europea, las democracias de Asia, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, todas han aprobado los tres elementos que ha planteado una y otra vez el presidente interino Guaidó: fin de la usurpación, reconocimiento de un gobierno interino y elecciones presidenciales libres con estándares internacionales. Regresar a esa estrategia es lo que tenemos que hacer. Entonces, el gran problema es que entonces comienzan a dispersarse varios acuerdos, que si Oslo por un lado, que si Estocolmo por otro, que si el Grupo de Lima por otro, que si la Unión Europea, el Grupo de Contacto, etcétera, etcétera. Ahora ya sacaron del sombrero de prestidigitador estas nuevas reuniones de diálogo con fuerzas minoritarias, ya que estaba contra la espada y la pared. Entonces, yo lo que creo que es sumamente importante es regresar a la base principal, que fue la que tuvo el respaldo de 56 estados, y no estar en contradicciones, una estrategia clara orientada a lo que Guaidó ha repetido, que se ha denominado como el mantra de Guaidó. Bueno, ese mantra de Guaidó es el que debe llevarnos a una posición, y eso significa una estrategia común de todos. Entre ellas, Edgar Zambrano tiene que sumarse a ello, porque esa es la que ha dado un respaldo y no permitir el resquebrajamiento. Ya regresa por ahí el señor Zapatero con otras propuestas como abogado, que es del régimen, para seguir creando de nuevo una oxigenación. Yo creo que queda demostrado que no hay una verdadera voluntad de diálogo. Un diálogo significa el que se sienten y aceptan las condiciones que se han establecido, y para ello hace falta una estrategia común de todos, incorporar a nuevos actores, no rechazar actores, y al mismo tiempo el diálogo establecerlo internamente para fortalecer una posición única y sólida. Embajador, sobre la Unión Europea, hoy Nicolás Maduro aseguró que le daban risa las sanciones aprobadas recientemente contra funcionarios de su equipo, señalados por violación sistemática a derechos humanos, incluso estar directamente vinculados con la muerte, el asesinato del capitán Acosta Arévalo. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, porque ciertamente dista mucho la posición que ha asumido el bloque, es decir, la Unión Europea, con la posición que ha asumido el gobierno norteamericano. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, yo diría que esa es parte de esa torpeza de lo que yo he llamado la diplomacia de los carritos chocones. En vez de tratar de buscar los mecanismos de generar confianza, lo que hace es insultar a los europeos. Esa posición que adoptó la Unión Europea en su conjunto es después de deliberaciones muy serias y de rechazo a una situación que ningún país civilizado del mundo se aceptaría, que una persona detenida por razones políticas termina torturado y muere en el interrogatorio. Entonces, claro, lo que ellos hacen es tomar, no es el hecho de las sanciones como tal, sino decir, nosotros no vamos a aceptar que la tortura sea un mecanismo que el Estado puede utilizar para amedrentar a sus opositores. Y es lo mismo que acaba de aprobar el Consejo de Naciones Unidas, donde de América Latina hay países muy aliados a Venezuela, y está Cuba, ahí está Uruguay, ahí está México, como los miembros latinoamericanos. Sí, también está Chile y Barbados, pero en esa reunión de la Comisión
aprobaron precisamente una comisión independiente para ver el tema de las torturas, para ver el tema de las violaciones de derechos humanos, para ver ese caos que se ve a nivel internacional. Entonces, reírse o burlarse de algo tan serio como que es que por las torturas hayan asesinado, hayan muerto uno de los presos que ellos tenían, realmente no es favorable para la imagen, no solamente en Europa, sino en el mundo. Bueno, embajador, un poco varío la inquietud. ¿No cree usted que la Unión Europea tendría que ir más allá? Y se lo pregunto porque la opinión, por ejemplo, del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, es que el bloque o los países del bloque se han transformado en una especie de complejo turístico para las personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? No, yo creo que esas son las caricaturas. No hay que caer en la descalificación. Lo que yo señalaba antes es fundamental. Nosotros no podemos jugar en varios tableros al mismo tiempo. Estar con OSLO, estar con la Unión Europea, estar con México y Uruguay, estar con el Grupo de Lima, estar con Estados Unidos. Es decir, es necesario que nosotros reafinemos una estrategia común y utilicemos todos los recursos humanos y profesionales para llegar a ello. Ahora, eso no significa el atacar a nuestros aliados por la democracia. Significa que nosotros tenemos años trabajando con el Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo ha sido una institución que ha llevado adelante el cambio de los miembros de la Comisión y del Consejo de la Unión Europea. Pero no se puede perder ese respaldo, eso significa un trabajo, tampoco se puede perder el respaldo de países tan importantes como Noruega. Pero a lo que voy es lo siguiente, es necesario afinar claramente el mensaje que nos permite a nosotros fijar una alianza con nuestros aliados principales. ¿Y quiénes son nuestros aliados principales? La democracia de América Latina. Mientras el gobierno busca sus relaciones con Corea del Norte, con Turquía, con Siria, con Palestina, ya no hablan de para nosotros la patria es América y después en la segunda etapa nuestro norte es el sur. Ahora nuestro norte es Siria, es el Hezbollah, es el Hamas y eso es no tener sentido de la realidad porque nosotros somos latinoamericanos, estamos en el hemisferio y no estamos en el Medio Oriente. ¿Qué lectura hace usted, embajador, las declaraciones del canciller de Uruguay, Rodolfo Nino Noboa, denunciando un supuesto intento de aterrorizar y asfixiar a Venezuela? En su momento, cuando Uruguay expresó abiertamente su apoyo a Nicolás Maduro, la prensa de ese país sacó a relucir los negocios millonarios que hizo el hijo del presidente Vázquez con el entonces presidente Hugo Chávez. ¿Qué opina usted? Bueno, a ver, dentro del Frente Amplio hay sectores políticos que han criticado mucho las posiciones de incondicionalidad revolucionaria de algunos sectores que los hay y que apoyan a Maduro y antes apoyaban a Chávez. Son parte del gobierno, son dirigentes demócratas cristianos que tienen una visión de izquierda democrática, pero que no están de acuerdo con lo que está viviendo el país. En el fondo, los uruguayos que tienen una formación muy profunda, cívica, a pesar de sus posiciones, mira, ninguno de ellos aplaude un régimen dictatorial, porque ellos sufrieron en carne propia todo lo que era un régimen militarista, no tan militarista como el nuestro. Y sin embargo, embajador, y perdón que lo interrumpa, no apoyaron la creación de una misión de investigación, tal y como se aprobó en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para dar con los responsables de violación a derechos humanos en nuestro país. Bueno, pero de nuevo, independientemente que no lo hayan apoyado, esa resolución pasó y esa comisión independiente va a apoyar lo que la comisionada de derechos humanos, la alta comisionada, estableció. Y eso lo estableció ella no porque ella quiso hacerlo, porque hay varios comités que son los que llegan a esas conclusiones después de años de trabajo. El Comité de Tortura, el Comité de Información, el Comité de Derechos Humanos. Es decir, hay un trabajo de técnicos que han llevado. Eso no es un trabajo político. Ahora, el Consejo sí es político. Y el Consejo es la primera vez en la historia desde que fue creado el Consejo de Derechos Humanos que aprueba esta comisión de investigación para América Latina. Antes habían tenido en los casos de Siria, en los casos de Yemen, en los casos de otras dictaduras, el caso de Myanmar, lo habían establecido,
pero en el caso de América Latina es la primera vez que se aprueba. Lo que te demuestra es que a pesar de que hay, como dices tú, países como Uruguay, países como México, en que también el nuevo gobierno está en una posición bastante, digamos, cautelosa, por utilizar un término diplomático. Está Cuba también dentro de esa comisión de 47 miembros. Sin embargo, no pudieron frenar esa comisión que ciertamente va a velar, entre otros, el tema del que hablábamos, el de las torturas, el de las violaciones de lesa humanidad, y al mismo tiempo se pronunció aplaudiendo o apoyando el informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos. De manera que esto es un gran revés para aquellos que piensan que no iba a actuar un consejo con muchos aliados a nivel de Estado de Maduro. Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Brasil, otros destinos, expresando opinión y análisis acerca de la preocupación de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y los avances, los acuerdos anunciados en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas para hacer frente a la crisis en nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos agotó el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR
750 AM. Porque